Buenas tardes, en este canal hemos visto el desarrollo de varios ejercicios relacionados al tema de la cinemática, pero no hemos visto el enfoque teórico. Eso es lo que vamos a tratar en el video de hoy, el enfoque teórico. Y vamos a comenzar con este tema, que serían las coordenadas polares. Pues las coordenadas polares se presentan principalmente cuando nosotros tenemos un punto de giro. Este punto de giro está representado por la posición del ángulo, que sería θ, que muchas veces es una función del tiempo. Además, el punto de análisis, que puede ser en este caso el punto P, puede estar alejado una distancia r respecto al origen, que sería el punto O. Esta distancia se representa con la letra r, que también llega a ser una función del tiempo en muchos casos. Pues como podrán observar, en este ejercicio no sería muy conveniente utilizar las coordenadas normales que conocemos, la coordenada X o coordenada Y. Es por eso que nosotros planteamos un nuevo sistema de coordenadas, que sería el sistema de coordenadas EDR y EDθ. EDR significa todas las direcciones en sentido de radio. O sea, si es que este punto avanza en este sentido o retrocede, obtiene una velocidad en este sentido, todo eso se va a expresar en la dirección de EDR. Y EDθ está relacionado con la dirección del ángulo. Estos dos son vectores direcciones y son vectores unitarios. Por lo tanto, vamos a comenzar con el análisis de esos vectores unitarios. Si analizamos el valor de los vectores dirección, tendríamos que EDR va a ser igual al coseno del ángulo de θ, todo esto en dirección de I, más el valor del seno del ángulo de θ, todo esto en la dirección de J. Ahora, en dirección del ángulo, que sería E de θ, tendríamos que va a ser igual a el valor de menos el seno del ángulo de θ, todo esto en dirección de I, más el valor del coseno del ángulo de θ, todo esto en dirección de J. Lo siguiente que debemos de hacer es derivar cada una de esas expresiones, puesto que eso nos va a servir para las próximas demostraciones. Y vamos a comenzar con EDR. Tendríamos que la derivada de EDR va a ser igual a EDR punto, ¿cierto? Porque la vamos a derivar respecto del tiempo. La derivada del coseno va a ser igual a menos el seno del ángulo de θ, todo eso multiplicado por la derivada interna, que va a ser igual a θ punto. Todo eso multiplicado por el valor de I. La derivada del seno va a ser igual al coseno del ángulo de θ multiplicado por la derivada interna, que sería θ punto. Todo esto en dirección de J. Si nosotros factorizamos lo que todos ellos tienen en común, que sería θ punto, tendríamos que EDR punto va a ser igual al valor de θ punto. Todo esto multiplicado por el menos seno de θ en la dirección de I, al cual se le va a tener que sumar el coseno en la dirección de J. Y recordemos que esa expresión era igual a E de θ. Entonces podríamos decir que EDR va a ser igual al valor de θ punto, todo esto multiplicado por el valor de E de θ. Esa sería la primera demostración importante que nosotros debemos realizar. La siguiente demostración va con el valor de E de θ. Si tenemos E de θ y lo queremos derivar, tendríamos que E de θ' va a ser igual a la derivada del seno va a ser el coseno. Coseno por negativo va a ser igual a menos el coseno del ángulo de θ. Todo esto multiplicado por la derivada interna, que sería θ punto, todo esto en la dirección de I. Y la derivada del coseno va a ser igual a menos el seno del ángulo de θ, todo esto multiplicado por θ punto, todo esto en la dirección de J. Si hacemos lo mismo que hicimos en la anterior parte, que es factorizar el valor de θ punto o menos θ punto, menos el valor de θ punto, internamente tendríamos lo siguiente: coseno del ángulo de θ en la dirección de I, al cual se le va a tener que sumar el seno del ángulo de θ en la dirección J. Y esta expresión era igual a EDR, entonces podríamos deducir que E de θ punto va a ser igual a menos el valor de θ punto, todo esto multiplicado por el valor de EDR. Estas son las dos principales demostraciones que nosotros debemos realizar. Ahora lo siguiente es determinar la posición del punto P. Nosotros sabemos que la posición del punto P se va a determinar con un ángulo y un radio. Y en este caso, cuando el punto siempre se va a encontrar sobre uno de nuestros ejes, solamente lo podríamos determinar por la función de radio.
Entonces podríamos decir que la posición del punto P va a ser igual a r, que es una función del tiempo, todo esto en la dirección del radio. Recordemos que la velocidad se calcula con la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces la derivada de la posición va a ser igual a la velocidad. Y acá tenemos un producto. Entonces tendríamos que hacer la derivada de un producto. La derivada de r va a ser igual a r punto, multiplicado por la expresión que le acompaña, más el valor de r multiplicado por la derivada de e de r. Y la derivada de e de r va a ser igual a toda esta expresión, que sería θ punto por el eje del ángulo. Esto sería por parte de la velocidad. Ahora, si nosotros queremos desarrollar la aceleración, tendríamos que volver a derivar la velocidad. Y acá tendríamos nuevamente la derivada de un producto, donde la derivada del primero, r punto, va a ser igual a r, 2 puntos, al cual se le va a tener que multiplicar por e de r, más el valor de la derivada del segundo término por el primero, que sería r punto multiplicado por la derivada de e de r era igual a r punto por la derivada de e de r era igual al valor de θ punto multiplicado por e de r. Y tendríamos lo siguiente para el valor de la primera expresión. Para la siguiente expresión se desarrollaría como la derivada de un producto triple, que sería como la derivada de cada uno multiplicado por lo que le sigue. La derivada de esta expresión sería, la derivada del primero sería r punto, todo esto multiplicado por el término que le sigue, que sería θ punto por e de θ, más el valor de la derivada del segundo. La derivada de θ punto va a ser igual a θ 2 puntos. θ 2 puntos multiplicado por el radio, multiplicado por θ 2 puntos, todo esto multiplicado por el e de θ. Y a todo esto le tendríamos que sumar la derivada de esta expresión. Recuerden que la derivada de e de θ es un valor negativo. Y como esta expresión es positiva, entonces sería menos el valor de r multiplicado por θ punto, que nos daría el valor de θ punto elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el eje del radio. Muy bien. Ahora, lo siguiente que debemos de hacer es agrupar esta expresión, de donde tendríamos que la aceleración va a ser igual a todo lo que tiene eje de radio lo vamos a agrupar y tendríamos que va a ser igual a r2 puntos menos el valor de r multiplicado por θ punto elevado al cuadrado. Todo esto va a estar en la dirección de e de r, al cual se le va a tener que sumar la expresión de r punto por θ punto más r punto por θ punto. Tendríamos dos veces el valor de r punto por θ punto. Y a todo esto se le va a tener que sumar el valor de r multiplicado por θ 2 puntos. Todo esto va a estar en la dirección del e de radio. De esta forma habríamos demostrado las fórmulas que se van a aplicar para calcular la velocidad y la aceleración en un ejercicio de coordenadas polares. Pues bien, ahora solamente quedan graficar estas fórmulas. Nosotros sabemos que la posición es una función de radio, así que lo dejamos como está. Lo siguiente sería la velocidad. Nosotros tenemos que r punto es un valor positivo. Imaginemos que esta expresión es un valor positivo. Entonces tendríamos que expresar el valor de r punto en dirección de r más el valor de r punto por θ punto en la dirección de e de θ. Entonces tendríamos lo siguiente. La velocidad va a estar con color rojo. Tendríamos que la velocidad se va a expresar en este sentido y también en este sentido, donde este vector sería el valor de r punto y este otro vector sería el valor de r multiplicado por θ punto. Muy bien, ahora para la aceleración vamos a usar el color verde. Para graficar la aceleración nosotros tendríamos que la aceleración va a ser igual a r2 puntos menos r multiplicado por θ punto elevado al cuadrado. Y ese, como es un vector en dirección de radio, va a ser este, que sería el valor de r, que sería el valor de r2 puntos menos el valor de r multiplicado por θ punto, todo esto elevado al cuadrado. Y además de eso tendríamos que graficar este otro vector, que sería el valor de 2r punto por θ punto más el valor de r por θ 2 puntos. Y ese vector va a ser el siguiente, que lo voy a representar en este lado, que va a ser igual a 2r punto θ punto más el valor de r θ 2 puntos. Pues bien, esa sería la representación vectorial de la aceleración y de la velocidad.
De esta forma habríamos terminado la explicación teórica sobre la teoría de coordenadas polares. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que pasen por nuestra página de Facebook, Dinámica Nivel Alfa, y que compartan este video con todos sus compañeros. Esto es todo por esta misión. Muchas gracias.